Amigos, perdón por la demora, me tardé un buen en entrarle aquí, perdón por las trifulcas de la vida. Yo tengo muchas ganas de platicar con ustedes sobre un tema que es... me falta poner el micrófono porque luego se oye re mal. Un segundo. Esto es. Es que mi queridísimo amigo Alfredo siempre me dice que se oyen horrible mis transmisiones y es porque siempre se me olvida poner el micrófono. Bueno, queridísimos amigos, yo primero les super envío un abrazo, querido Alfonso Guzmán, queridísimo Jaime Flores, gracias por estar aquí compartiendo. Estamos viviendo un momento histórico muy grueso, muy interesante, pero el chiste es que nos sirva para ser mejores y sobre todo lo que platicaba con mi querido amigo José Manuel hace ratito, que es no podemos nosotros más que pedirle a Dios que ilumine a los líderes que toman las decisiones, ¿no? Sobre Ucrania, sobre todos estos pueblos. Querido Antonio Rodríguez, te envío un abrazo muy grande. Y querido Jesús Enrique Figueroa, te envío un abrazo enorme. Allá en Baja California, tú eres un picudazo. Todo este tema sobre el gas es el tema del protagonista en este conflicto, ¿no? El gas que ahora se va a vender, ¿no? Por la guerra de Ucrania. Y tú eres experto, tú trabajaste en Eni, la empresa italiana de... Esperen, es que salen las burbujas de esto. Ya me ha tocado que me explotan en la cara estas cosas. Mm. Ay, Dios, perdón. Ya. Ok. Bueno, ok, está bien. Yo le comentaba a mi querido Juan Manuel, porque él puso en las fotos acá en Facebook una foto de una iglesia en Ucrania donde están los niños y en la iglesia rezando. Se ve detrás la Virgen y los niños rezando. Tú dices, shit, o sea, ¿qué va a pasar con estos niños? Es una foto que puede uno llorar, ¿no? O sea, literalmente. Querido Eduardo Fuentes, te envío un abrazo enorme. Querido Francisco Javier Aguirre, un abrazo muy grande. David Mendívil, primo querido, te agradezco que estés conmigo aquí. Un abrazo para toda la queridísima familia. Mira, este símbolo es el de, esto es el escudo de los Mendívil. Nuestro escudo. Bueno, entonces, ay, güey, perdón. Qué pendejo soy. Bueno, entonces, lo que le decía a Juan Manuel es, bueno, hay que pedirle a Dios que ilumine a los cuates que toman las decisiones. Llámense Zelensky, llámese Vladimir Putin, llámese Biden. Sobre todo que ahora sabemos, como han visto en los videos previos, que detrás de Biden hay todo un sistema interesado en que sí ocurra el conflicto. Ya ahorita si quieren hacemos un resumen de eso. Querido José Luis Pérez, un abrazo enorme. Alfonso Daniel Jano, súper gusto me da saludarte. Y ya vimos que detrás de Biden, para resumir lo que está en otros videos que hemos hecho aquí, pues está no solo los que fabrican armamento, de los cuales muchos de ellos están trabajando en el gobierno de Biden, literalmente, o sea, son sus consejeros, ¿no? Avril Haines, la directora de inteligencia, el propio Anthony Blinken, asesor de es el creador de una empresa cuyo uno de sus clientes más importantes es Boeing, la que fabrica los bombarderos, ¿no? Pero bueno, no solo eso, sino las empresas de gas, ¿no? Las empresas que fabrican el gas. Ahorita solo para comenzar, quería decirles que, bueno, lo que pensábamos que iba a ocurrir ha sucedido, tristemente, pero que es hoy, para resumir el estado de las cosas antes de pasar a la reflexión ruso-mexica, que es de lo que vamos a hablar, por el libro Secreto Azteca. El tema de ahorita es esto, la reflexión ruso-mexica, pero antes de eso, un pequeño breviario de ver lo que ha ocurrido. Finalmente, todo lo que Biden estaba previendo de que ellos tenían información de inteligencia, de que Rusia iba a invadir, pues resultó que era cierto. Sí era cierto, sí había un plan de parte de Putin. O sea, eso es lo que acabamos. La vida y la realidad nos va mostrando que es como una película esto, pero que básicamente los componentes ya veíamos cuáles eran. Uno es que había gente en Estados Unidos interesada en que hubiera un conflicto ahí, desde hace cuánto, por lo que habíamos platicado. Estados Unidos con el método increíble que descubrieron para fabricar gas y petróleo, tronando piedras en el subsuelo, o sea, el fracking. Gracias a eso ocurrió un milagro en la década pasada. O sea, desde 2015 de repente
Estados Unidos empezó a fracturar zonas muy grandes de su subsuelo, ¿no? Las grandes vetas de Marcellus y de Texas, y la gente, muchos protestaban y que el fracking es algo endemoniado, mata gente, hace que haya terremotos, pero sea como sea, les valió y se está generando la más grande cantidad de gas y de petróleo de la historia de Estados Unidos en un buen rato, y ahora son el máximo productor, ¿no?, del mundo, cuando no tenían ya petróleo. Pero con eso tienen ahora una superproducción de gas y no saben ya a quién venderles, ya simplemente dejaron de exportar, dejaron de importar, ya con eso tronaron un chorro de economías, incluyendo la nuestra. Recuerden que de ahí viene el conflicto de México de 2015, por eso fue la quiebra aquí de Pemex, o sea, lo que está en el libro secreto Pemex. Pero bueno, básicamente fue por este golpe maestro de Gringolandia, de hacer siempre a cada problema encontrarle una solución, a diferencia de nosotros que a cada solución le encontramos un problema. Ellos dijeron, no tenemos petróleo, bueno, los científicos pónganse a trabajar, crearon este fracking. Barack Obama hizo que esto se volviera una política de Estado, y bueno, ahora fabrican estas cantidades monstruosas de gas que son con lo que realmente se mueve al mundo. Entonces, el protagonista es Europa. Europa consume 128 mil millones de metros cúbicos de gas natural. Con eso sale el 80% de la energía que tienen los europeos. Con eso se bañan con agua caliente, con eso calientan sus estufas, con eso funcionan sus plantas eléctricas, con ese gas natural. Ahora bien, se lo compran a Rusia, ¿no? Eso es el rollo. Ese es el protagonista de todo. Se lo compran a Rusia. Y Estados Unidos dice, oye, pero yo tengo ahora, mira, ahora tengo un chorro de gas, porque lo generan. Estados Unidos genera, ya veíamos en el anterior video, algo así como 900 mil millones de metros cúbicos de gas. Piensa tú, 900 mil millones de metros cúbicos, y lo que consume Europa son 128 mil millones lo que le compra a Rusia. Entonces, imagínate si eres un gringo, pues mejor que nos compre a nosotros, a los gringos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo si ya le compran a Rusia? Todo el video previo era de esto, y a lo mejor sería exagerado abundar sobre ello, pero ya vimos por qué los europeos no lo hacían, porque les sale más caro comprarle a Estados Unidos, por el simple hecho de que ese gas de Estados Unidos, para poder viajar a través del Atlántico, meterlo en barcos, tienes que primero licuarlo, o sea, hacerlo líquido, meterlo en una cosa así como un tanque, y ese ya meterlo a un barco, pero para ello tienes que enfriarlo, si no me equivoco, 128 grados bajo cero. Cuesta mucho dinero, y por eso comprar gas licuado es mucho más caro, porque luego lo tienes que deslicuar, o sea, gasificar de nuevo, y ahí sale más caro el caldo. No es cierto. Sale más caro simplemente que el gas natural que hoy le compran tal cual como gas a Rusia y que va por gasoductos. Ya vimos en el video previo cómo los gringos han hecho todo lo posible porque se congela el proyecto del gasoducto que está desde Rusia. Rusia dijo, chihuahuas, yo tengo que buscar una manera más práctica de pasarle ese gas a mi mayor cliente, o sea, Alemania, que él compra aproximadamente como el 30% de todo el gas de Rusia. O sea, Alemania consume es el mayor porcentaje de consumo de gas y de energía de toda Europa. Naturalmente, pues es el país más rico y más industrial, necesita más energía, ¿no? Entonces el caso es que, perdone, en videos pasados platicábamos de cómo el verdadero protagonista de esta historia no era ni siquiera Ucrania, sino es el gas. El gas, ¿y quién se lo va a vender a Europa? Es un negociazazo. O sea, fíjate, de todo lo que platicábamos, como lo que de la economía de Rusia, fíjate cuánto depende el petróleo y el gas. Significan el 40% de las exportaciones de Rusia. O sea, el dinero que Rusia recibe del mundo, 40% de eso es lo que vende de petróleo y de gas. Gas es más del 10%. Entonces, ¿qué pasa si tú logras dos cosas? Uno, tronar que los europeos ya no le compren el gas a Rusia. Ya con eso trones la economía de Rusia, ¿no? Al menos les mochas el 10% de entrada de sus ingresos por exportación. ¿Y qué pasa si tú se los vendes? Ah, pues entonces haces tú un dineral, o sea, haces tú un negocio. Ya platicábamos en el video pasado quiénes eran los empresarios, las empresas que básicamente
están haciendo, o sea, están ganando, creando todo este gas, ¿cómo se llama? Bonanza de gas en Estados Unidos, que son Equitable Energy. Ahorita quería mostrarte las estadísticas. Si pueden, busquen tal cual el stock de las más grandes productoras de gas en Estados Unidos que ha pasado en estos últimos 2 días. Se ha ido para arriba el stock, o sea, las acciones, naturalmente. Porque de repente dicen, sí, sí, ¿verdad que sí le vamos a vender a Europa? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Por dos cosas. Porque Estados Unidos decía, ¿cómo le vendes a Europa nuestro gas si ellos dicen que no? Los europeos dicen que no porque, oye, les sale más barato comprárselo a Rusia. Natural, porque es gas natural, es puro gas. En cambio, el gringo, oye, hay que licuarlo y luego gasificarlo otra vez, sale más caro. Entonces, los gringos no encontraban la manera de cómo hacer que a chalecos se los compraran los europeos. ¿Cómo hacerle para que a fuerzas te lo compren, aunque tengan que pagar más caro? Pues bueno, no te estoy diciendo que eso sea la única razón de esta guerra. Del otro lado tienes, y eso es el tema de este video, el expansionismo ruso. O sea, se juntaron las dos cosas. No es que haya un inocente que es Putin y tampoco un inocente que es Biden. Son dos imperios en colisión con intereses y eso es lo único que existe. Y no hay nadie bueno en este mundo de la política, solo intereses. Y lo único malo, lo que sí es malo e incluso inmoral, es que tú te olvides de tus propios intereses y los de tu país, o que estés sirviendo a los intereses de otro que quiere perjudicar a tu propio país. Eso es lo que está sufriendo pobre Ucrania, ¿no? Pero entonces a lo que íbamos es que Biden había dicho dos cosas. O sea, número uno, había dicho que desde el tiempo de Trump estaba diciéndole a los europeos, oigan, no le compren el gas a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia es mala, porque es un imperio, porque es un dictador Putin. Eso ya lo decía Trump. O sea, no es algo del nuevo gobierno. Y claramente los europeos decían, sí, mano, pero nos vende el gas más barato. O sea, ¿por qué te voy a comprar a ti tu gas más caro? Nada más porque dices que el otro es malo. ¿Qué tal si dices que es malo solo porque quieres que te compre a ti tus cosas, ¿no? Pero el caso es que, bueno, siguieron. Angela Merkel decía, pues yo voy a comprarle el gas al ruso, güey. ¿Por qué? Porque sale más barato. Simple, así de simple. Y Trump le decía, no, no aceptes la construcción del gasoducto que Putin quiere que hagas, que era por todo el mar Báltico, ¿no? Ni siquiera pasaba por ningún país, es directo. De Rusia a través del mar, aguas internacionales, directo a Alemania. Y Alemania decía, a mí sí me conviene, porque el gas de Rusia va a llegar primero a Alemania y desde aquí lo distribuimos los alemanes, hacemos el business los alemanes. ¿Tú crees que Angela no quería ese negocio? Y Trump le decía, no lo acepte, no lo acepte. En una reunión, Trump hasta le dio la espalda a Angela Merkel. O sea, un gesto de una descortesía. Pero bueno, hubo un momento en contrario en que Putin fue con Angela Merkel cuando ya le faltaban solo unos días a Angela para irse y él le dio un racimo de flores a Angela Merkel. Ahí te das cuenta que Putin será un tirano, lo es, será un Maquiavelo y lo es, pero también tiene una clase que vaya, ojalá que hubiera más de ellos. Creo que el chino también tiene. Pero a lo que vamos, no digo que no lo sea Biden, pero fíjate aquí a lo que vamos. Les había dicho Biden a los europeos, ahora que empezó el conflicto de Ucrania, fíjate las dos cosas que ocurrían. Por una parte decía, oigan, fíjense lo que está haciendo Rusia con Ucrania, solo por eso deben de bloquear lo de la construcción del gasoducto de Rusia a Alemania. Y ya para entonces ya estaba el nuevo canciller alemán, que es Olaf Scholz, ¿no? Que seguro ya lo viste, que es pelón, así como yo, y que pobre hombre no le llega ni a los talones a doña Angela Merkel, pero que básicamente Olaf Scholz, luego, él había dicho que él iba a ser más libre a Alemania respecto a Estados Unidos. Pues ahí tiene una secretaria de Estado, esta mujer, Frede, no sé qué, que ella es totalmente, odia a Rusia. Es del Partido Verde y odia a Rusia. Y todo el mundo pensaba, shit, si ella tiene el mando, Alemania se va a volver totalmente anti-Rusia. Y bueno, pues si les conviene, qué bueno, pero les convendrá, eso es a lo que vamos. Pero finalmente, pues hubo llamadas de Estados Unidos hacia Olaf Scholz y de repente él dijo, cancelaremos el proyecto del oleoducto, el gasoducto de Rusia. Yo solo te digo, aquí en México nos sentimos bien traumados y con razón de que el aeropuerto internacional que iba a estar en Texcoco se quedó como un pueblo fantasma, como ruina, las ruinas arqueológicas más nuevas que existen
y más caras son las que están en Texcoco, un aeropuerto que por la incapacidad de los mexicanos de transigir unos con otros y ver cómo mediar, ya sabes todo lo que perdimos. Aquí la pérdida es como de 15,000 millones de dólares. Es lo que los mexicanos perdimos a lo simple güey, tanto por por construir y tanto por cancelarlo. Ahí sí, busca tú el culpable que prefieras, el que lo construyó o el que lo canceló. Te lo dejo a ti. Pero te lo digo, si fueras alemán, estarías tranquilo o tranquila de que ahora por lo que están decidiendo estos cuates, este oleoducto, este gasoducto que iba a traerles el gas desde Rusia hasta Alemania, sabes que ahora que quede abandonado, pues costó nada más que 10,000 millones de dólares. O sea, ellos también, haz de cuenta, si se queda sin usar, ya para ellos es como lo del aeropuerto de aquí, que los alemanes van a decir, no manches, el peor pinche gasto que hemos hecho en la historia es ese. O sea, qué gasto tan estúpido, pero sobre todo, ¿por qué lo cancelamos? ¿Por qué? O sea, ¿era porque no nos iba a ayudar a los alemanes? ¿Porque nos iba a perjudicar? ¿O porque está un país en contra de otro y nosotros acá en medio? El video pasado platicábamos como una pequeña incongruencia de Biden en su discurso. Había dicho, ¿cómo es que se atreve Putin a decir que Ucrania no tiene derecho a meterse en la OTAN? Todos los países son soberanos y si no los deja y si empieza a invadir a Ucrania, yo mismo voy a cancelar el proyecto de Nord Stream 2. Y yo les decía, que no se fijan que hay una contradicción un poco gruesa. Dice que no te metas en los asuntos de otros países y él mismo está cancelando el Nord Stream 2, un oleoducto de los alemanes. O sea, porque él lo está cancelando, presidente de Estados Unidos. Pero bueno, ahí vamos. De repente parecía que el malo de toda la película pues parecía ser Biden y que estaba fabricando todo. Y de repente, pues sí, resultó que Putin invadió tal cual como lo habían profetizado los gringos, con sus informes de inteligencia y de una manera que la verdad hasta nos da miedo a todos. Seguramente todos ustedes vieron el discurso de hoy de Vladimir Putin que parece de película, donde él literalmente está diciendo, nuestras tropas avanzaron no para invadir Ucrania, sino para proteger las dos regiones que son de rusos que vivían en Ucrania, muy maltratados por el gobierno de Ucrania, que los trataban como si fuera con un genocidio. Digo, también, o sea, dejo a tu consideración si es verdad lo que dice Putin de que había un genocidio contra los de Donbass. Pero lo cierto es que había una hostilidad hacia ellos, eso es verdad. Él usó de argumento que él está ayudándolos y por eso declaró la independencia de las dos, digamos, reconoció lo que estas dos provincias auspiciadas por él habían hecho en ¿cómo se llama? Referéndums, o ¿cómo se llama? Como consultas públicas como las que se hacen ahora aquí, que igual que la de Crimea, votaciones que había hecho la población en que ellos habían dicho, sí, votamos para liberarnos, que ya yo te dejo a tu consideración y a las investigaciones que quieras hacer en internet de si esas votaciones o plebiscitos eran legales, eran justos, se hicieron bien o no, o estuvieron amañados, eso te lo dejo a ti y los datos están allí. O sea, está muy fácil evaluar si estaban amafiados, amañados o si reflejan la realidad. La verdad es que sí reflejan la realidad, eso es mi opinión, basado en la información que existe, porque sí es población mayormente rusa, pero eso es otro, eso es el punto que yo te quería decir, es básicamente lo siguiente. Uno es todas las consecuencias, o sea, como ves, realmente está muy difícil saber quién es el que está peor, quién es el culpable, quién es el que realmente es el malévolo. En este caso, Putin, porque el discurso de hoy de Putin, si lo vieron, y si no, les ruego encarecidamente verlo, porque van a ver como de película a este cuate que literalmente, sin parpadear, está diciendo, entramos, ya va el ejército, o sea, para proteger a la población de esos lugares que es de la etnia rusa, que han sido maltratados por el gobierno de Kiev. Y ojo, Kiev, ahorita vamos a hablar de la historia. Todo este video es para hablar de la historia de Rusia, de por qué existe el expansionismo de Rusia, de dónde viene esa cosa en su psicología. Y para ver si es malo, si tú dices, es malo que ellos sean expansionistas, yo te preguntaré, ¿y es malo que los gringos lo sean? Y de ahí el tema del video, el dilema ruso-mexica, la reflexión ruso-mexica es que cuando es válido ser expansionista, cuando es bueno,
¿Cuándo es cool? ¿Y cuándo eres un criminal? ¿De qué depende? ¿Y de quién? Eso se va a tratar el video, pero bueno, como tú verás, en el video de hoy Putin estaba diciendo literalmente que según él tenía todas las razones para entrar a defender a esa población rusa que vive en Donbass, pero que no iban a invadir el resto de Ucrania, que eso estaba un hecho. Pero dice, y les decimos que, si les decimos a todos los soldados ucranianos que están obedeciendo órdenes desde Kiev, que desistan de esas órdenes, que se regresen a sus casas y que si continúan van a vivir consecuencias que nunca han imaginado hasta ahora en sus vidas. Cuando ves el video, neta dices, uf, parece de película, parece que estás viendo a Lex Luthor. Y es el presidente de Rusia. Pero básicamente yo te dejo a tu análisis. ¿Se volvió psicópata? ¿Es malo? ¿Realmente es un expansionista? O sea, y aquí viene el punto, o lo dice todo eso con ese tono tan fuerte para que les se llenen de miedo los gringos y los ingleses y los europeos y la OTAN y que ya no hagan nada. Que digan, puta, este güey se volvió loco y está realmente súper firme y es un Maquiavelo y tiene armas nucleares y ya dijo que si se necesita las va a usar. Hoy lo repitió, que dice, vamos a hacer todo lo que sea necesario. Mira, aquí dice mi queridísimo Alfonso Daniel Jano, dice, Putin está dispuesto a usar toda fuerza militar contra quien se lo desafíe. Así lo dijo, dijo literal en su discurso. Cualquiera que intervenga, o sea, interfiera, va a vivir consecuencias de cosas que ni siquiera puede imaginar. O sea, así habló. Cuando tú lo ves, dices, pregúntate ahora cómo estará Putin. Digo, perdón, Biden, ¿cómo está? O sea, ¿puede dormir? ¿O él mismo él no creyó que iba a pasar esto? O más bien pasó lo que ahora te voy a comentar, que es la teoría de lo que realmente va a suceder. El resultado final es que esto fue ayer en la noche. Para esta mañana todo el mundo estaba pensando, ¿cuál va a ser la respuesta de Biden? Porque nada más nos falta que él diga, está bien, yo no me voy a acobardar, vamos a enviar las tropas estadounidenses y se va a declarar la guerra ya. Puta, si hubiera pasado esto, no estaríamos haciendo el video así. Ya se estaría generando una degeneración de la realidad. Ya habría empezado algo serio y severo. Dice mi querido Jesús Aguirre García, tan solo como le habló a su secretario de la defensa, tienes toda la razón, lo humilló públicamente. Sí, es algo terrible. Esta entrevista con el que era el director de inteligencia, Sergey, no me acuerdo qué, es increíble porque en la televisión se ve que este hombre este hombre de inteligencia le dice, sí señor, claro, yo estaré de acuerdo en que Rusia acepte a estas dos regiones que ya se independizaron. Y hasta Putin dice, no estamos hablando de eso, solo si reconoces que son independientes. Y este cuate, sí señor, lo que usted diga. Y se ve que básicamente la regó este hombre, el director de inteligencia de Rusia. La regó, se puso a temblar, ve todo lo que está ahorita vibrando. Al grado de que el director de inteligencia de Rusia se ponga a tartamudear en público ante el mundo. O sea, así están las cosas. Si vieron la conferencia de prensa hoy de Biden, donde dijo lo que Estados Unidos va a hacer, le abuchearon los periodistas. Le abuchearon, pobre Biden, ya está viendo ahora sí el rigor. Y también el presidente de Ucrania, pobre hombre, Zelensky, yo creo que él es el que menos se imaginó lo que iba a pasar. Él se confió. Pero ahí te va, ¿qué es lo que esperaban? Todo el mundo pensábamos, si Estados Unidos se aloca, si los que están detrás de Biden le dicen, sí, claro, lo que queríamos, y los industriales del armamento, esto es justo, ya mande las tropas, mande ejércitos y aviones, ¿qué es lo que queríamos? Vender un chorro de armamento. Bueno, si hubiera pasado eso, todos estaríamos ahorita persinándonos, estaríamos orando. Y no, estamos medio tranquilos aquí. Claro, en Ucrania no, en Europa no. Mi hermana preciosa, que a lo mejor está viendo ahorita la transmisión. Querida Lisette Soto, qué gusto verte. Te felicito por tus increíbles y maravillosas transmisiones en tu canal, en tu perfil, que son los jueves. Siempre muy, muy interesantes sobre temas sociales, psicología y de superación, ¿no? Pero bueno, el caso es que mi hermana Mónica vive en Hungría y claramente sí estamos preocupados. En el caso de ellos está al lado y hace frontera con Ucrania.
Y ya empezaron, como ven en las fotos, ya empezaron a salir a chorros los ucranianos. Y claro, Zelensky, ¿qué hizo? Primera decisión, un decreto, prohibir a que los hombres de entre 18 y 60 años, prohibido que se salgan de Ucrania. O sea, ya olvídalo. No es de que, oye, ya me voy. No, 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 espérese usted. Si eres hombre y tienes entre 18 y 60, no te puedes ir ya. Estamos en ley marcial en Ucrania. Si tú te vas, pues es traición. ¿Por qué? Porque te necesitamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para defender a Ucrania, güey. ¿En qué problema? En el que te metió el presidente Zelensky. O sea, y el pobre Zelensky a lo mejor sí acaba yéndose en un helicóptero. Ya lo veremos esto en qué acaba. Pero yo te diría, ¿qué pasó cuando Biden habló ante la prensa hoy? Sí, eso había hoy, ¿no? Él dijo, ahí te va la respuesta de Gringolandia. O sea, en vez de decir vamos a lanzar los helicópteros y vamos a proteger a Ucrania, les dijimos que los íbamos a proteger, que nadie tocara ni con el pétalo de una rosa a Ucrania. ¿Y el resultado cuál crees que fue? Pues que no va a enviar tropas. No, dijo, no vamos a enviar tropas, no vamos a enviar ni un hombre. Y al otro lado, Zelensky viendo la tele así, o sea, ¿cómo? ¿Qué? Y claro, dijo, les vamos a seguir enviando armamento. Pero eso sí, lo que sí es que vamos a hacer las más severas sanciones económicas contra Vladimir Putin y contra su gobierno. Las más severas sanciones económicas. O sea, todo el mundo, la prensa empezó a abuchar a Biden. Decirle, ¿qué cosa usted está diciendo? Digo, hay que darle gracias a Dios, ¿eh? Porque si no, nos manda a una guerra. Y tal vez, o sea, las consecuencias de esta guerra sabrá Dios cuáles serían. Pero si Biden hubiera dicho, sí, vamos con las tropas. O sea, aguados, ya dijo Putin que usaría armas nucleares, güey. O sea, tal vez no está loco, pero tal vez, ¿qué pasa cuando a alguien lo arrinconas? O sea, y es alguien que tiene el poder y cuando su única defensa es una piedra que tiene en la mano y es lo único que le queda para defenderse, ¿qué haces? Y ya es alguien que no va a renunciar. O sea, él no se va a suicidar como Hitler que se metió a un búnker. Ya quémenme, ya vienen los aliados. No creo que Putin haga eso. Yo creo que más bien es de que, ok, se pudran todos, güey. Apretes el botón. Pero el punto es que Biden dijo no, sanciones económicas, ese va a ser el castigo. Y bueno, pero dijo que son más horribles de lo que se puede alguien imaginar. Los de la prensa decían, pero ¿cómo, señor Biden? Sanciones económicas, con eso va a detener a este hombre. Ya entró con sus ejércitos a Donbass, ya está ahí, ya están tomando, ya separó dos partes de Ucrania. O sea, y Biden diciendo, no, señores, pero es que estas sanciones son tan feroces que fíjate, ya metimos a tantos aliados con nosotros a sancionar a Rusia económicamente, que son casi la mitad de la economía del mundo, está castigando a Rusia. O sea, ¿cuál es el castigo? Que Rusia no pueda comerciar con ellos. O sea, que básicamente va a ser tache al que haga un negocio con Ucrania. Claro, todavía ni siquiera implementó todo el paquete, todavía no. O sea, ahorita, bueno, sería medio engorroso decir cuál sí fue el paquete que ya está en vigor. Que la verdad te morirías de la risa cuando veas cuál es el paquete que ya está entrando en vigor. Pero lo que Biden dice que sí es a full scale, como dicen, a escala total, este paquete de sanciones es que básicamente sacan a Rusia del sistema de pagos SWIFT, que es el sistema de pago interbancario, que es donde tú le compras algo a alguien en Noruega y es a través de un sistema electrónico, ese se llama SWIFT. Si tú sacas a alguien del SWIFT, ya nadie puede comerciar contigo. Pero ¿qué es lo que sí va a entrar en la operación? Número uno, ya firmó Olaf Scholz que no se va a hacer ya nunca lo del ducto ese del gas ruso. Pelas, ya se quedó en tubo ese proyecto, como nuestro aeropuerto internacional de Texcoco, ya es una ruina. En este caso, en el caso del ducto ese, Nord Stream 2 ya es una ruina submarina. Un popote que no se va a usar. La señorita esta Victoria Nuland hasta se burlaba diciendo, que lo usen para enviarles vodka desde Rusia hasta Alemania. Eso sí, vodka sí, gas no. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le va a vender el gas, aunque salga más caro. Y si sale más caro y los europeos lo tienen que comprar, aunque salga más caro, pero lo va a enviar Gringolandia. ¿Por qué lo tiene que comprar ahora? Oye, porque no puedes hacer ya tratos, negociaciones con Rusia. O sea, está siendo un opresor y ya sanciones económicas. Tú ya le entraste. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no le compres gas a Rusia. Ahora cómpralelo a Estados Unidos. Y solo para que veas un detalle, hace unos ratito yo les compartía en Facebook un detalle, que es que Barack Obama
acaba de, hoy, hace unas cuantas horas, puso su postura ante todo esto. Este sí lo tengo aquí. Su postura de todo esto es una página en donde dice que es lo injusto, y sí, bueno, o sea, de que no se puede decir que Putin sea un santo, ¿no? Pues no, acaba de invadir un país, o sea, no podemos andar de ridículos. Claramente es un tipo que invadió un país, no es ningún santo. Aquí el pecado es cuando alguien empieza a santificar gente. No, es que es tan bueno y el otro es muy malo. No, o sea, ya cuando ya no tenemos 12 años, ya tenemos 13 años o más, ahí es donde ya empiezas a ver que no hay nadie bueno. No existe, eso es parte de la mitología de la infancia. Lo que sí existe son, a ver, aquí les quiero enseñar lo de Obama. Lo que sí existe son intereses y nada más verlos cuáles son, saber cuáles son para ver qué es lo que va a pasar y entonces ya tomar una postura. Pero bueno, el caso es que tú ves el comunicado que puso Obama en su Twitter. Uf, no me lo envié a mí mismo, pero bueno. Bueno, ese comunicado básicamente dice que está contra la ley internacional, lo que hizo Putin de invadir ahí, no sé qué, y que tenemos que todos tomar una reacción contra, una reacción para castigar a Rusia, ¿no? Y que consiste claramente en las sanciones económicas. Pero fíjate, si no me equivoco es el cuarto párrafo, yo te recomiendo que veas los twitters de Barack Obama, ahí vas a ver qué dice. Mi posición sobre lo de la invasión a Ucrania. Y básicamente el cuarto párrafo dice que pues estemos preparados porque las sanciones van a implicar no comprarle cosas a Rusia. Y que eso naturalmente va a afectar el consumo de energía. Claro, se refiere al petróleo y al gas, no comprarle petróleo ni gas a Rusia. O sea, y este mensaje va pues para quién, para los europeos. Y dice, y nosotros tenemos que, para defender la libertad, tenemos que pagar el precio. ¿El precio cuál es? Pues pagar un poco más por el gas, ¿no? ¿Están listos para pagar más por el gas? Pues adelante, es el precio por defender a la libertad. Entonces, yo te digo, ya con esto ya vamos agarrando la onda de que a Estados Unidos no le interesa tanto mandar sus tropas, ¿no? No les interesa tanto mandar las tropas ahorita que el pobre presidente de Ucrania, Zelensky, está ahora llorando. Perdón, no me debería de reír, ¿no? Y lo digo con respeto a todas las familias ucranianas, a las amistades de mi querida hermana Mónica, que pues son ucranianas. Hay muchos amigos de Ucrania, amigos de ella. También le envío un abrazo y saludo a mi querido, bueno, a todos ustedes, amigos, les envío un abrazo enorme. Alfonso Segovia, te envío un abrazo muy grande. Pero bueno, el caso es habrán visto también el video de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. ¿Qué es lo que él está diciendo hoy? Hace menos de 2 horas salió en la prensa diciendo, estoy decepcionado de que nadie vino a socorrernos. Ya entraron los rusos, o sea, es cosa parece caricatura lo que estamos viviendo. Él dice, se están entrando las tropas rusas a Donbass, ya están tomando el control y están entrando también a Kiev. Y está mostrando videos de que ya están tropas rusas en la capital de Ucrania, en el aeropuerto de Ucrania, ya está cerrado y hay tropas rusas ahí. Y él dice, estamos solos, nos dejaron solos, nos dejaron colgados, o sea, los dejaron colgados de la brocha, los gringos. Bueno, como si eso fuera una novedad. O sea, los mexicanos, ¿cuántas veces nos dejaron así? Para los que les gusta la historia de la revolución, mi queridísimo Jesús Enrique, tú sabes de esto, Jesús Enrique Figueroa Moreno, todos los que, Aurelio Quirós, que eres experto en la historia de Maximiliano, de Juárez, todas esas veces nos pasó lo mismo. Éramos un país medio títere, como lo es Ucrania, países que no toman la decisión de su propio destino y que solamente son el patio donde otras potencias se pelean y se orinan y se cagan entre ellas. O sea, perdón que lo diga así, ¿no? Aquí en México ya no sabemos eso de que cuando los gringos te dicen, yo te ayudo, güey, tú lánzate contra aquel. Eso le pasó a Porfirio, luego le pasó a Victoriano Huerta, le pasó a Madero, que dijeron, sí, yo te ayudo, tú hazlo, tú lánzate contra esos. O sea, Gringolandia les decía, tú lánzate contra Inglaterra, yo te defenderé. Y cuando llega el problema, se largan o se quedan cotorreando, se quedan riéndose entre ellos. Y aquí alguien sale asesinado. O sea, por ejemplo, Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón. Y bueno, ahorita esperemos Dios que Zelensky pues salga bien, pero ahorita está sudando.
Porque él, ¿qué rol le va a tocar jugar aquí? Es el hombre que llevó a la guerra a su país. ¿Con qué razón? Y eso es a lo que nos vamos a ir poco a poco hacia atrás. ¿Por qué comenzó todo esto? O sea, te lo pregunto porque seguramente tú, aquí el dilema es, ¿quién fue el que comenzó? ¿Fue Rusia el que comenzó con las agresiones, tal como lo dice Estados Unidos? ¿O es acaso Estados Unidos el que empezó? Y, sí, y claramente cuando te metes a esto llegas a la prehistoria, porque realmente el problema de a quién pertenece Ucrania es algo que ni siquiera tiene respuesta. Ucrania es un lugar de tránsito por estar en una estepa donde han pasado los mongoles, los ávaros, los hunos, los ostrogodos, visigodos, los escitas, etcétera, y realmente los tártaros. Como alguien me decía hace poco, yo sé, ya sé que son los ucranianos, son polacos, digo, son eslavos. Y alguien más me dijo, no, son tártaros, como los tártaros de Crimea. Bueno, te pones a ver las estadísticas, realmente en Crimea los tártaros de Crimea son solo el 10% de la población. Son 250,000 personas. Crimea tiene 2 millones y medio. Entonces, ¿quiénes son realmente Ucrania? Ni ellos lo saben. O sea, Ucrania es un país que ni siquiera existía como tal hace más de 100 años. Ucrania es una palabra que significa frontera. Es un país que es hoy maravilloso, pero hasta cierto punto un país artificial. Un país que no existía. Y ahorita vamos a hablar de la historia de Rusia para entender realmente de dónde salió de lo de Crimea. Pero antes de pasar a eso y de entender los porqués de las cosas, de dónde salió todo esto, yo solo quiero compartir contigo una pequeña reflexión ruso-mexica. Porque como sabes, este libro que yo pongo a tus órdenes, Secreto Azteca, pues trata naturalmente del Imperio Azteca. Y el Imperio Azteca pues tiene sus luces y sus sombras, tiene su gran significación cósmica sobre el universo, pero también es un imperio cruel que hacía sacrificios y nadie podrá negar que hacían sacrificios los aztecas, ¿no? Pero se borra de la historia cosas que, por ejemplo, el rey Nezahualcóyotl, él prohibió los sacrificios humanos y él creía en un solo Dios. Eso tú lo sabías, lo saben los mexicanos, que había una mitad, digamos, más como cristiana antes de que llegaran los españoles en el mundo azteca, que la mitad del mundo azteca que estaba en Texcoco, donde hoy está el aeropuerto ese abandonado, que esa mitad había evolucionado, donde estaban las bibliotecas de Texcoco, donde insisto, Nezahualcóyotl había desarrollado una visión del universo donde había solo un Dios, y que los frailes españoles se asombraron de que decían, este hombre es como el rey David, vio cosas que fueron como revelaciones. Bueno, todo eso, no, ¿por qué los mexicanos no lo sabemos? Porque se creó una propaganda negativa. Y eso es lo que vamos en este video, es la reflexión ruso-mexicana. Yo te lo quiero plantear solamente de esta forma, que es la siguiente. Que es como se anunció en Facebook este video. Y decíamos, pusimos un mapa de lo que era el Imperio Ruso, el Kievan Rus, que, ojo, se llamaba Kievan Rus porque la capital era Kiev. Kiev, que hoy es la capital de Ucrania, que dice que no son rusos y que ahora está contra ellos. Que se parece como cuando hay un divorcio feo. Que como cuando la ex esposa te demanda y que quiere que acabes en la prisión. Bueno, haz de cuenta. Bueno, salía el mapa de lo que era el Imperio Ruso, así de Iván, de Pedro el Grande, de Catalina, y luego el mapa del Imperio Azteca. Y la frase era la siguiente. Hay dos tipos de imperios expansionistas, ¿no? Uno, los bien vistos, los que son aceptados y que aparte son como las ovejas blancas, imperios expansionistas buenos, ¿no? Y luego hay los imperios expansionistas que son ovejas negras, que son los incomodantes, los que son vistos mal, ¿no? La historia está llena de ambos tipos de imperios. Y la pregunta es, ¿de cuál es del que tú vienes? Y teníamos el Imperio Azteca y también el Imperio Español. Y de eso se va a tratar ahora sí un poquito de la parte, esta pequeña parte del video antes de entrar a la historia de Rusia, que es fascinante, apasionante, increíble. Pero la pregunta es, y antes de que esta reflexión yo quisiera darte un poco mi punto de vista antes de que hablamos de la historia de Rusia, pero quería decirte lo siguiente, o sea, ¿qué es lo que tienen en común imperios como Rusia, como el Mexica?
Y también, la verdad, hasta cierto punto el Imperio Español, que también de él venimos, los tres han sido tres imperios que han sido vistos como apestados por los poderes aceptados. Vamos para allá. Para entrar a eso, yo quiero nada más pedirte que en tu mente meter al pensamiento tres conceptos que yo quisiera compartir para navegar en todo lo que vamos a platicar ahora. Uno es esto de los poderes aceptados. ¿Qué son los poderes aceptados? Básicamente son los que están bien, ¿no? Y que ellos son los que descalifican a los que están mal. Eso ha existido siempre en la historia. Unos son los poderes aceptados, que está bien lo que hagas. Ejemplo, cuando Roma decidió destruir Cartago. ¿Sabes que Cartago era un imperio que era todo el norte de África? Eran fenicios, eran avanzados, tenían ciudades, por ejemplo, en lo que es hoy Líbano, lo que era Biblos, Sidón, Tiro. Yo te pregunto, ¿tú cuánto sabes sobre cómo era la sociedad en Tiro? ¿Sabes el nombre de los filósofos de Tiro o los filósofos de Cartago? ¿Sabes cuál era la religión? ¿Cuáles eran los dioses? ¿Cómo era el sistema jurídico? ¿Cómo eran las elecciones en Cartago o en Tiro? ¿Cómo eran los fenicios? Y la respuesta, ¿sabes cuál es? No lo sabes. Y yo tampoco. ¿Por qué? Porque Roma destruyó a esa civilización. Está bien que Roma haya destruido Cartago absolutamente, que la haya pulverizado, que no haya quedado roca sobre roca, que no haya quedado una biblioteca, ni un libro escrito por los fenicios, que no puedas buscarlo, que solo queden restos, algunos pequeños pedazos y con esos nos imaginemos toda esa civilización. Sucedió porque los poderes aceptados dijeron, sí, hay que acabar con ellos, son malos. Y por ejemplo, ahí había un senador romano, Catón, que muchos lo admiran. Yo digo, ok, ese cuate decía, hay que destruir Cartago. Bueno, está bien ser patriota, ¿no? Defender a tu país, pero buscar el exterminio de otros, yo te pregunto, ¿está bien? Cuando eres un poder aceptado, sí. Cuando eres un imperio oveja negra, entonces no. ¿Ok? Ese es el primer concepto. Segundo concepto que quiero compartir contigo es el de la publicidad preponderante, que es la que a la mera hora define la historia. La historia para evaluar el pasado y para evaluar el presente. Y el tercer punto era, ¿cuál era? Ya no me acuerdo, pero ahorita te lo diré. Pero básicamente lo que te quiero decir es esto. El imperio azteca, que del cual venimos, es un imperio que ha sido, digamos, sí, claro, hacían sacrificios humanos. ¿Eso está bien? No, eso está pésimo, pero por eso vas a descalificar todo un imperio que se extendió en solo 100 años, que hizo una demostración de inteligencia como pocas veces se ha visto, o básicamente solamente te quedas que eran sacrificadores y que decían que se apoderaban de los demás. ¿Quién nos metió esas cosas en la cabeza? Te lo pregunto. Tú te preguntas si los asirios no hacían sacrificios humanos o no eran crueles. ¿Y por qué a ellos sí dices, ay, qué padre, voy a estudiar sobre los asirios? Y alguien te dice, hacían sacrificios. Ah, bueno, pero eso no importa, era una civilización antigua. O sea, eran crueles, claro, así eran todas las... Pero los aztecas, no, que se pudran. ¿Por qué? Porque alguien nos metió eso en la cabeza. De eso se trata esta plática ahora. ¿Quién más ha sufrido eso? El Imperio Ruso. El odio a Rusia no es nuevo. El odio a Rusia existe desde hace siglos. ¿Por qué? Porque alguien no quería que crecieran. Alguien se empeñó en que ellos no crecieran, no surgieran. ¿Quién más lo sufrió? España. O sea, por si alguien está pensando, ay, es que el libro del secreto azteca es contra los españoles. No, nada de eso. Yo amo España, tanto así que este es el escudo mendíbil de Navarra. O sea, así de simple. Amamos también España, pero España también como tal ha sido un imperio que ha sido criticado por los poderes aceptados. Por ejemplo, ¿quiénes son los poderes aceptados hoy? Inglaterra y Estados Unidos. Y ellos son los que han dicho que han creado lo que se llama la leyenda negra contra España. Y claro, los que les gusta el tema saben perfectamente a qué nos referimos. La idea que el mundo tiene del Imperio Español era que eran unos bárbaros, que eran retrógradas, que solamente quemaban gente. Sí, quemaban algunos, pero Inglaterra quemaba más. En la famosa Star Chamber, la cámara estrellada, que era en Londres, ella es donde torturaban a los herejes. Y eso lo hacían los ingleses, pero ellos, ¿tú lo sabías?
Yo no lo sabía hasta hace relativamente poco. El mundo no lo sabe, pero sí saben que existía la Inquisición española. ¿Por qué? Por la publicidad preponderante y por los poderes aceptados. O sea, no sé si ya más o menos ves hacia dónde nos encaminamos. Rusia es parte de todo este sistema, porque Rusia, desde que surgió, ha sido una oveja negra. Porque son malos, yo te lo pregunto, ¿son malos? Otro caso, por ejemplo, los egipcios. Egipto, que ahorita muchos admiramos y amamos a Egipto. Mira, aquí está. Este de aquí es Horus. Y bueno, aquí tengo varios, ¿no? Pero bueno, Egipto, si tú te vas a la parte religiosa, el mundo judeocristiano ve a Egipto como el mal. ¿Por qué? Porque tenían como esclavos a los judíos. Bueno, si ya leíste mi libro de Secreto Biblia, o bien los libros de Israel Finkelstein, que es el más importante arqueólogo de Israel, o Neil Silverman, o Yigal Shiloh, ellos, que son judíos, te dicen, esa idea contra Egipto es propaganda, que ni siquiera vino de los propios judíos. Es porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, manipuló a ciertas personas en Judea porque él traía la guerra contra Egipto. Y por eso se creó toda esta idea. Y vas más allá de esto, y no quiero que alguien me quiera linchar, y si lo quieren hacer, ni modo, adelante. Para eso soy escritor y investigo. Pero lo que dicen estos grandes arqueólogos es que el éxodo, como lo conocemos, no es históricamente real. No fue real esa historia, y de hecho es increíble, no me lo vas a creer, pero fueron los egipcios los que salvaron al pueblo judío cuando Nabucodonosor los estaba exterminando. Tanto así que se los llevó a Babilonia cautivos. O sea, hay partes en la historia que, como sabes, no machan. Y cuando no machan, lo que normalmente hace un alumno en la escuela es, bueno, ya me voy al recreo. O cuando ya eres adulto dices, no entiendo, pero ni modo. Pero por eso luego invaden a tu país, o por eso lo abusan de tu país, o alguien se lleva los recursos, ¿no? Todos los países que no somos Inglaterra, Estados Unidos y los 7 más poderosos, todos los demás somos el patio trasero de alguien. Y eso, claro, puede cambiar cuando tengamos la información. Pero volviendo un poco, nada más para volver a la reflexión ruso-mexica. Yo te decía que hay pueblos, hay imperios que cuando han crecido, han tenido que crecer verdaderamente contra la opresión de todos los que los rodeaban. Bueno, en realidad si te pones a ver, todos han comenzado así. Los gringos, cuando comenzaron, pues no era de que les estuviera aplaudiendo así, sí, adelante, crean su imperio. Los gringos empezaron a crear su imperio contra toda la oposición, por ejemplo, de Inglaterra y, por ejemplo, de toda Europa. Tanto así que cuando fue el episodio de Maximiliano aquí, era porque Europa estaba tratando de aplastar a Estados Unidos. O sea, claro, no es para que veamos que ellos pobrecitos son los únicos, quiero decir, que ellos son malos, ¿no? Ellos también vivieron esto. Los propios ingleses también lo vivieron, al grado de que España, Felipe II, trató de hacerles la vida imposible a Isabel I de Inglaterra para que no creciera. Pero como ves, parte de crecer en este mundo significa que hay un momento que te valga gorro si los de a tu alrededor quieren que crezcas o no. De eso se trata el libro secreto azteca. Cuando un pueblo, y el pueblo de Israel es otro ejemplo perfectamente idéntico en esto, el pueblo de Israel también tuvo que crecer contra la oposición de los que lo rodeaban. O sea, ¿tú crees que Israel creció y todos alrededor decían, sí, bravo, adelante, surjan, vuélvanse poderosos? No, normalmente los de alrededor no te quieren dejar. Y es la ley de la vida. Pasa entre las naciones, pasa entre las personas, pasa entre las empresas. Cuando uno empieza a subir, obviamente los de alrededor, que en un mundo con pocos recursos, todos peleamos por la misma papa, por el mismo vaso de agua, por el mismo oasis que hay en medio de un desierto, por la misma hato de ganado, y por eso tenemos que pelear, es la ley de la vida. Pero el caso es entre las naciones, cómo se refleja esto, y insisto, la reflexión ruso-mexica, que es algunos imperios o países, para expandirse, lograron pasar esta barrera, que es cuando ya de ser apestado, logras llegar al otro lado, y ahora tú eres de los poderes aceptados. Como ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, medianamente Francia. Por ejemplo,
China, ahorita, ¿cómo lo ubicas? Es un imperio oveja negra, un imperio oveja blanca. O sea, está surgiendo China y algunos le aplauden, sí, claro. Otros que dicen, que se pudran, no, no, no quiero que crezcan. Y es de lo que vamos a hablar ahorita. O sea, pero lo que quiero decirte es que hay veces que hay ciertas civilizaciones, ciertos pueblos que hagan lo que hagan, no se quitan el mote de apestado, el mote de el malo, el mote de que, ¿sabes qué? Son malos. Y Rusia es el mejor ejemplo de todos. O sea, ya ni los aztecas, que insisto, aztecas, y un paréntesis para los que no lo sepan, muchos piensan, ay, los aztecas eran malos porque ellos aplastaban a los tlaxcaltecas. Y yo te digo, noticia, si quieres, siéntate bien, porque prepárate, los tlaxcaltecas también eran aztecas, tan simple, porque ellos decían que venían de Aztlán, y venían del complejo Chicomostoc, las 7 cuevas, ellos venían de allá, son por ende aztecas, y más terrible, los que probablemente no eran aztecas eran los mexicas. Pero bueno, todo esto es lo que está basado en informes arqueológicos de personas como María Castañeda de la Paz, Eduardo Matos Moctezuma, todos esos, gente increíble y brillante que han descubierto realmente qué fue lo que pasó y es la base de ese libro, de Secreto Azteca. Pero bueno, básicamente los aztecas son un pueblo que también está en ese estatus de oveja negra. Pero aquí la reflexión que yo te quiero compartir es, a ver, para que veas cómo... Ok, la canción. Bueno, no tengo aquí exactamente el recorte que quiero compartir contigo, pero básicamente es esto. Rusia es un ejemplo perfecto de oveja negra histórica, porque no se ha quitado el mote de oveja negra desde que nació. A eso vamos en este video. O sea, desde que surgió, los que estaban ahí no querían que surgiera, no querían que creciera. Al rato encuentro el papel donde te digo con datos exactos y precisos, como por ejemplo, la rusofobia, como hoy la conocemos, la acuñó Napoleón de Francia. ¿Y por qué? Por una cadena de hechos que ahorita te voy a platicar. En resumen, voy a ahorita contarte el final y después te voy a contar el principio. El final empieza desde que Catalina, digamos, bueno, el final parece que no, pero empieza desde Pedro el primero, Pedro el Grande. Es decir, ¿cómo eso es el final? Eso fue hace un chorro, no. Relativamente fue hace un chorro, pero eso ocurrió casi 1000 años después de cuando empezó todo. Y desde lo que vamos a platicar al rato. Pero imagínate tú un día que Pedro el Grande, de Rusia, el zar, él de repente en el closet de su papá vio un barco, que era un barco hecho en Inglaterra, y él dijo, eso es lo que necesitamos. O sea, los rusos no somos orientales, no somos asiáticos, somos europeos, aunque los europeos no nos aceptan. Y la manera en que vamos a conquistar ser europeos y que nos acepten los europeos y comerciar con ellos es tener barcos, construir barcos, tener puertos, tener acceso al mar. Para entonces el imperio de Rusia, que incluía a Kiev, capital actual de Ucrania, no tenían acceso al mar. O sea, estaban en medio de la tierra. No tenían costas para no ir más lejos. O sea, tenían ríos, pero no costas. Y él decía, necesitamos una. Y alguien le dijo, tenemos un puerto. Y por ese podemos comenzar el imperio marítimo. Y él dijo, a ver, vamos. Fue allá, cuando ya a los 15 años le tocó ya estar haciendo eso como zar, y está en el norte, en el Ártico, en la península que se llama Kola, que es en la cola de Finlandia. O sea, parece una cola. O sea, parece como la cabeza de un alien. Escandinavia, bueno, en esa parte de atrás está la península Kola, y ahí está el famoso Mar Blanco, y hay un puerto que se llamaba Arcángel, y le dijeron, aquí puedes tener el puerto para venderle al mundo los productos de nuestro imperio ruso. Y él dijo, no manchen, o sea, es un hielo, y mira, de todo el año, solamente 2 meses puedes navegar, el resto del tiempo es un glaciar ahí. Y él dijo, no manchen, eso no va a funcionar. Y él les mostraba el barquito que tenía. Es que tenemos que tener esto. Los europeos nos ven como unos salvajes, bárbaros, y no, nosotros también somos europeos. Y básicamente él fue el que les dijo, tenemos que
tener un puerto o conseguirlo. Y le dijeron, bueno, para eso vas a tener que hacer guerras, ¿ok? Porque las únicas opciones que tienes son en el sur, donde están los salvajes tártaros, esos sí eran tártaros y vamos a hablar de ellos, los tártaros de Crimea, básicamente es la única forma. Teniendo eso, tienes el acceso al Mar Negro y por ahí nos salimos al Mediterráneo y podemos vender los productos de nuestras ciudades allí con los venecianos, con los genoveses, con los españoles. Y él dijo, ok, la otra opción era conquistar un pedazo de Suecia. Y primero trató de negociar con ellos y comprarles un pedacito para poder tener acceso al mar Báltico. Y ellos dijeron, nunca en la vida, nunca. Y empezaron ahí a crearse la campaña propaganda llamada rusofobia hoy, que fue donde la élite de Suecia dijo, nunca en la vida, estos son unos bárbaros, quieren todo, quieren venir a dominar al mundo. Y bueno, este hombre decía, nada más quiero un puerto, nada más dennos chance de un puerto. Y a la mera hora, de eso se trata un poco, lo que al rato vamos a platicar a lujo de detalle. Que básicamente, imagínate, murió Pedro el Grande y logró grandes cosas. Logró vencer en la guerra del Mar del Norte, logró vencer a Suecia y logró que por primera vez este imperio ruso tuviera ese acceso al mar, que fue lo que hoy se llama San Petersburgo, ciudad que se llama así por él, por Pedro, y es donde ya pudieron poner un barquito y un puerto y vender productos a Europa. Pero ¿qué crees que pasó cuando empezaron a vender productos a Europa los rusos? ¿Tú crees que en Inglaterra estaban contentísimos? Oye, ya llegó alguien más que quiere vender cosas. ¿Te suena a lo de el gas? Venderle gas hoy a Rusia. Digo, gas ruso a Europa. Y que Estados Unidos diga, no, 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 son malos, no les compren el gas. Porque son malos y porque es un tirano Putin. Bueno, esto ya desde entonces estaba. Los países exportadores de entonces que empezaron a desarrollar la rusofobia. Ahora, te voy a decir a mucho más detalle, un poquito más adelante, pero ¿qué es lo que importa? Cuando llegó al poder Catalina la Grande, una mujer increíble, ya te contaré al rato cómo llegó, tuvo que asesinar a su esposo, por ejemplo. Y fue una historia increíble. Es una historia de película. Pero bueno, esta mujer fue la que realmente llevó ni siquiera era rusa, ¿eh? Ella, Catalina, era Alemania, era alemana, era prusiana. Pero fíjate, se puso la camiseta prueba de que no necesitas nacer en un país. Se lo digo a mis amigos, por ejemplo, mi querido Octavio Fitch de familia inglesa, que es más mexicano, que muchos mexicanos ama más a México, porque ser mexicano no es una raza, no es haber nacido aquí, sino es una decisión de ser parte de esto y de amar a México, ¿no? En ese caso, Catalina fue la mejor prueba. Ella dijo, yo voy a lograr el sueño de Pedro el Grande. Y ella fue la que hizo su campaña para conquistar Crimea. Y lo logró. Conquistó Crimea y por fin ya tenía por los dos lados Rusia, tenía el acceso al mar Báltico para comerciar, por ejemplo, con Holanda, con Alemania, con Noruega, Suecia, Dinamarca y con Inglaterra. Aunque Inglaterra no quería que ellos siquiera se aparecieran en la película. ¿Por qué? Porque es un competidor. No, no, que se vayan, quítenlos. Y Francia también, y ahorita vemos cómo derivó en la rusofobia. Luego, por ejemplo, Catalina dijo, ok, vamos a quedarnos con Crimea. Y antes de que tú digas, Catalina, qué horrible, ¿cómo se atrevió? ¿Por qué invadió Crimea? Qué desgraciada. O sea, seguro, o sea, siempre operamos con prejuicios, operamos con preceptos, con ideas como estigmatizadas ¿por qué? Porque ya nos pusieron un marco referencial en la cabeza. Los poderes aceptados y la propaganda preponderante. O sea, es el marco con el que juzgamos la realidad. Cuando Catalina invadió Crimea, ¿te parece que era un acto de crueldad? Oye, pobres de los de Crimea, pobres de los tártaros de Crimea, pobrecitos, ¿cómo los invadió? Bueno, te voy a decir lo que hacían. Y si no me crees, busca las estadísticas. El imperio tártaro de Crimea, que era básicamente de origen mongólico, y lo digo con orgullo porque yo tengo genes mongólicos que vienen, y si dicen que soy medio mongol, pues tal vez, ¿no? O sea, pero simplemente porque somos americanos. Los americanos tenemos el gen QM242 de Mongolia, que lo tienen también incluso los húngaros. O sea, ese gen mongólico se esparció gracias a grandes conquistadores de la historia y de la prehistoria. Ya luego hablaremos en otro video de todo eso. Pero el punto aquí es que esos tártaros que vivían en Crimea, la familia o dinastía Giray,
Fíjate lo que hacían para que digas que eran unos santos. Ellos, fíjate cómo durante más de 100 años, la economía, la mayor parte de la economía de ese canato, canato viene de can, que significa rey en tártaro, canato es como el reino de los tártaros de Crimea. Bueno, ellos lo que hacían era que secuestraban a mujeres de Polonia y de Rusia, ajá, y hacían un mercado y se las vendían al Imperio Otomano, a los otomanos, a los musulmanes. Un comercio ilegal, un comercio, ¿cómo se llama? Mercado negro de prostitución, de trata de mujeres y de hombres también. Y eso fue, o sea, no me quiero equivocar, pero en un año básicamente secuestraban como a 200,000 personas y era lo que vendían. O sea, esos eran los cuates que Catalina invadió, ¿eh? O sea, no te lo digo, a lo mejor tú dices, es malo que hayan invadido Crimea porque ellos tenían la ambición de tener una península y tener acceso al mar. Y también yo te diría, bueno, y también es malo que los otros hacían comercio de esclavos, ¿no? O sea, las dos cosas, la historia no es de buenos y malos, son de intereses, pero hay que conocerlos. O sea, entonces el punto es que cuando en 1783, ella ya había hecho intentos de primero cambiar el poder al que estaba como Khan de Crimea, de poner un títere, pero resultó ser un güey tan pendejo que ella dijo, ya mejor ya invadan, o sea, invadan. Invadió Crimea y bueno, se volvió Crimea, que ya conocemos, parte de Rusia. Pero a lo que voy es, después de eso, lo inmediato, bueno, no inmediato, se tardó más o menos quizás como hasta un siglo, unos 70 años, en que de repente ya evolucionó mal. ¿En qué evolucionó mal? En que claramente Rusia se empezó a hacer rica. ¿Por qué? Porque ahora sí se logró el sueño de Pedro el Grande, que como verás en lo que sigue del video, la historia de Rusia, vas a ver que no era el solo sueño de Pedro el Grande, es el sueño de Rusia como tal, el derecho a existir, que por fin comenzaron a comerciar con el mundo, por el mar Mediterráneo, el mar Negro y por el mar Báltico. Y todo el mundo decía, ok, compro cosas de Rusia. ¿Está mal que ellos vendan sus cosas? Pues para muchos no, para los que las compraban no, pero para los que competían con ellos sí. Por ejemplo, Inglaterra, y no hablo mal de los ingleses también lo hacían, no por malos, sino porque también defienden sus intereses. Pero hay que conocer los intereses de los demás para con eso juzgar. Y los franceses también decían, oye, no, mano, aquí Rusia se está convirtiendo en un monstruo. Y de repente, y te extraña que haya surgido la rusofobia. Eh, Ahora es cuando necesito encontrar el documento. ¿Dónde está? A ver, un segundo, no tardo. Bueno, mira, prometo poner en la descripción de este video o como un comentario en los datos exactos de los nombres y apellidos. Pero te voy a decir ahorita cómo fue, o sea, la consecuencia de que Catalina haya invadido Crimea y que haya anexado a Crimea, que como te digo, era un imperio que vivía de la esclavitud y de la trata de gente para fines sexuales. O sea, eso es la realidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que derivó? Que cuando ya Inglaterra y Francia vieron que estaban comiéndose el mandado comercial, como lo que hoy está pasando con China. Oye, China está ya vendiendo un chorro de cosas. Ah, estos son malos. O Rusia, por ejemplo, vende el gas a Europa. Pues son malos, ¿eh? Cruz. Bueno, de repente empezaron, fíjate, Napoleón llegó al poder bueno, más o menos en 1800, la década de 1810, estaba Europa bajo el control de Napoleón. Y Napoleón naturalmente dijo, él veía enemigos a todos, ¿no? A Inglaterra, a todos, para que solo quisiera Francia. Pero, como tú sabes, a pesar de que se admiraban Alejandro II de Rusia y Napoleón, pero Napoleón dijo, pues Rusia son el competidor que nadie quiere aquí, ¿no? Nadie quiere que crezcan, que hay que aplastarlos. Y fue cuando dijo, vamos a invadir Rusia, ¿no? Si te acordarás, invadió Rusia y en 1812 perdió contra el invierno. Pero más que eso, fíjate lo que hizo Napoleón. Y es aquí donde empieza algo que en la historia abunda, que es la guerra de la propaganda, la guerra publicitaria, la publicidad preponderante, que es lo que hoy estamos viendo en todos los noticieros. Y hasta para noticias nacionales también.
pero el caso es que él contrató a una persona, a un cuate, que luego ahorita te pongo el nombre exacto en la descripción, o en un comentario aquí en el video, pero básicamente contrató a un cuate para que inventara el testamento de Pedro el Grande de Rusia, para que lo inventara. Y este cuate dijo, ok, voy a hacerlo así, consiguió a un general polaco, que el general polaco inventó el choro de que él había visto con sus ojos el documento en manos del zar de Rusia, Alejandro, y que ahí estaba y que ni siquiera pudo sacar el testamento. O sea, no existía un celular para sacarle foto al testamento de Pedro en Grande, que sabrá Dios cómo le hizo este cuate polaco para ver dicho documento en la oficina del zar Alejandro, cuando era un documento escrito pues, siglos antes, ¿no? Que acaso el zar tenía ahí el documento sobre su escritorio, pero este cuate decía que lo vio y que pues tenía una memoria así medio fotográfica y casi como un fax, se salió y ¡pum! Se puso a escribir. ¿Y qué pasó? Que Napoleón publicó esto, el testamento de Pedro el Grande, que claramente, como acabas de ver, pues era falso. O sea, lo inventaron. Bueno, se publicó en todos los periódicos de Europa el testamento de Pedro el Grande. ¿Y sabes qué decía? Que Pedro el Grande, su testamento era que quería que Rusia conquistara al mundo. Y que conquistaran al mundo y que volvieran esclavos a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, ahorita tú lo ves y dices, pues, ¿cómo se lo creyó la gente? O sea, la gente se lo creyó. Y yo te pregunto, de lo que vemos en las noticias hoy, ¿cuánto nos estamos creyendo? No ha cambiado. La guerra de la publicidad no cambia, nunca. Pero bueno, entonces ya viste más o menos cómo fue la creación de la rusofobia. La rusofobia no es más que el intento de ciertas potencias de Europa para no dejar que nadie más entre a la cancha. Mientras pasaba todo esto, estaba del otro lado del Atlántico creciendo Estados Unidos. Estados Unidos también, como tú sabes, empezó con una decisión. ¿Y qué es lo que los mexicanos y los latinoamericanos debemos de copiarles a todos estos imperios? A muchos hasta piensan, ¡ay, está muy mal pensar en forma imperial! O sea, ayer platicaba yo con un querido amigo que hasta se horrorizó cuando yo le dije, oye, mira, hay cosas que sí están bien, de por ejemplo de Rusia, de cómo cuando Rurik, el creador de Rusia, que ni siquiera era ruso, no era ni eslavo, él era un vikingo que venía de Suecia, pero llegó y dijo, me gusta aquí, y era como un Hernán Cortés, y llegó y estaban los pueblos eslavos peleándose. Eso te lo contaré en la siguiente parte, ya en la historia de Rusia, pero es fascinante. Y a la mera hora este cuate dijo, pero ¿cómo? ¿Tú estás a favor de que haya una visión de que un país quiera crecer y volverse imperial? Y dije, es que ¿qué pasa cuando ni siquiera tienes la ambición? O sea, nos han educado también para que nosotros no tengamos ambición. O sea, claramente no está bien tener la ambición de ir a aplastar a otros, a conquistarlos, pero comercialmente no. No está bien que queramos ganar los mercados, como lo hace China, por ejemplo. O sea, ¿por qué a los latinoamericanos nos crearon el programa de que está mal ambicionar? Incluso ahorita está de moda en México que está mal al aspirar a cosas. Caray, o sea, netamente el dejar de aspirar es el suicidio de un ser humano, es su final. Y a los únicos que les conviene que tú no tengas aspiraciones o ambiciones es a los que te quieren aplastado. Y es lo que ha pasado. Esa es la situación de la reflexión ruso-mexica. Los mexicas son también un pueblo que decidió no ser esclavo y empezar a crecer. También es una falsedad pensar que los mexicas solo lo hacían porque querían sacrificar gente. Y eso te pido que si crees eso, te pido que vuelvas a tu marco referencial, a las ideas previas que tienes, los prejuicios, preceptos, y que te preguntes de dónde vienen y quién los implantó. Porque cuando tú ves el plan de conquistas que hubo territoriales del Imperio Azteca, te das cuenta que no eran guerras para conseguir gente a la cual colgar de los templos o matar ahí. Los cálculos de Sagún y de Motolinia, aquí los tengo, de que se sacrificaban 70,000 personas en un día. Yo te digo, saca tu calculadora y cuenta cuántos tenían que matar por segundo. Ya se han hecho estudios de sobra de cómo estos datos fueron inventados también. Es publicidad también preponderante de la época, por razones de Carlos V, que él ni siquiera era español, era alemán, y los mismos españoles estaban en contra de él en gran parte también por la invasión a México, por la forma en que estaba haciéndose la invasión a México. Muchos españoles estuvieron a favor de los indígenas, ¿no? Pero bueno, eso es todo otro tema.
A lo que vamos es, y solo quería compartirte este punto de cómo ciertos imperios han sido vistos como ovejas negras. ¿Por qué? Porque son ovejas negras, porque son malos. No, porque llegan a un lugar donde ya hay otros, donde hay otros que te quieren aplastar. Y te daba el ejemplo de Estados Unidos, mientras estaba Napoleón tratando de aplastar a Rusia y creando una propaganda contra Rusia, inventando un testamento falso de Pedro el Grande y creándoles la imagen de un oso que iba a destruirlos y que quería la dominación. Y como aquí también se creó el mito de que solo los aztecas solo pensaban en cómo sacrificar gente. Neta, busquen las pruebas. Realmente muchas naciones que fueron conquistadas por los mexicas, por los aztecas, en realidad empezaron a prosperar cuando se integraron a este imperio. Fue un imperio comercial. De repente había localidades donde podías tú estar en Veracruz y vender hasta Chiapas, vender productos que compraban ahora en Toluca, a través de una red comercial que creó el imperio azteca. Esa es la parte que no nos enseñaron. ¿Por qué? Porque hay gente interesada en que nos odiemos a nosotros mismos. Que un mexicano odie a su parte prehispánica y que odie a su parte hispánica. Yo tengo aquí mi parte hispánica, a la cual amo, y también tengo aquí mi parte prehispánica. Somos todo, o sea, ¿por qué odiar a las partes de tu pasado? Ese es tema que hemos platicado en otros videos. El imperio chino, su dragón, es la suma de las 7 tótems de los reinos que antes combatían. El camello era un tótem del reino Qin. El cuerpo, que es una serpiente, era el tótem, si no me equivoco, del reino Yen. Y así por el estilo. Juntos alguien dijo, ¿qué tal si nos dejamos de odiar y ahora somos uno? Se creó el dragón. México necesita crear el dragón que sume al imperio azteca, al imperio español, a la federación tlaxcalteca y que dejemos de odiar por primera vez a las partes de nuestro pasado. Eso es una estupidez. Tienes que aceptarlo todo. Todos somos ahora. Pero volviendo, el imperio ruso ahorita está viviendo todavía la rusofobia y es por lo que todo el mundo da por entrada que Putin es malo. Yo te diría que resumiendo, ya te platicaré, yo creo que va a ser en la continuación del video, porque ahorita perdóname que ya duró demasiado, pero vamos a hacer tal vez mañana, ahora sí, la historia de Rusia chido, bien. Las anécdotas que son de terror y son de traición, pero son de esperanza también. Son de un sueño. ¿Cuál fue el sueño de Rusia desde que surgió? Ellos decían, queremos ser parte de Europa. Ellos se sienten europeos y dicen, ¿por qué Europa no nos acepta? ¿Por qué Europa no nos ve como europeos? Así ha sido el sueño de Rusia desde el año del año de 900 hasta ahorita. El otro día Putin decía que cuando se disolvió la Unión Soviética, él habló con Clinton, con Bill Clinton, y le dijo, oiga, señor Clinton, ustedes están empezando a tratar de meter a más países a la OTAN, ¿no? Que la OTAN surgió como la entidad para ir contra Rusia. Pero si ya desapareció la Unión Soviética, ya somos amigos, ¿verdad? Eso se lo dijo a Bill Clinton. ¿Y qué crees que le dijo Bill Clinton? Bueno, lo que Putin le dijo es, oiga, señor, ¿usted estaría de acuerdo que tal vez Rusia pudiera participar, que fuéramos nosotros también parte de la OTAN? Y ahí es donde Clinton dice Putin que Clinton bajó la cabeza y que los asesores que iban con Clinton le dijeron no. ¿Por qué? Porque ya la rusofobia está tan implantada en la mente que no, ¿cómo se atreve Rusia a querer ser parte de la OTAN? Antes digan que es parte de la ONU, simplemente porque también ganó la Segunda Guerra Mundial, pero si no fuera por eso, hasta la quitarían de ahí. ¿Por qué crees que Rusia no es parte de la Unión Europea? Cuando ella ha pedido, oye, ¿podemos ser también? Y le hacen los europeos así, no, nunca, ustedes no. ¿Por qué? Eso no es una segregación. El sueño de Pedro el Grande era que soñamos con ser parte de Europa, acéptennos. Pero existe esta rusofobia y es donde yo te decía, prometo que haremos esta historia de Rusia, es fascinante porque es también la historia de Ucrania. Y es una historia fascinante de la humanidad, de lo que es el tratar de lograr algo, el sueño. Y para cerrar un poquito esta reflexión, pero antes decir, María Guadalupe Pérez Cruz, yo te envío un abrazo con todo el afecto y admiración del mundo. Y dices, ¿crees que el sueño de México no se ha llevado a cabo? ¿Por qué necesitamos para despertar? Mira, y dice Juan Manuel, dice Clinton, otro Bonesman, sí, pues de la fraternidad del Skull and Bones, de la Universidad de Yale. Por supuesto, yo quisiera decirte, María Guadalupe, que la verdad es en esta generación
donde México se va a poner las pilas. ¿Por qué? Porque hay cosas que antes no había. El nivel de cultura histórica y política que hay ahorita, y personas como ustedes, mis queridos amigos, y los queridos amigos colegas que son escritores y políticos, que también están vibrando en la frecuencia, lo único que tenemos que hacer es conocer los casos de éxito y agarrar la chispa que le falta a nuestro país. Tenemos todo. O sea, pero fíjate, y ahí es donde entra exactamente este concepto que yo quería compartir con ustedes, saber qué piensan ustedes. Y querida Jessica Lizárraga, un abrazo. Querido Yeyel Moreno, un abrazo enorme. Esta reflexión ruso-mexica. Ya vimos por qué creo que hay algo en común entre estos dos imperios, porque han sido vistos como ovejas negras. Hay como un intento de propaganda, de la propaganda preponderante, de aplastarlos, de que cualquier cosa que se diga de ellos, ellos no. Y la pregunta es, ¿quién es el que lo establece? Los poderes aceptados. Pero ¿cómo lo han logrado? ¿Qué es lo importante? Estados Unidos, te decía, y eso me faltó hablarlo más, mientras Napoleón hacía la propaganda contra Rusia, también estaba viendo la guerra de Inglaterra contra Estados Unidos. Era el intento de Inglaterra de aplastar a Estados Unidos, que no surgieran, que no nacieran. A la mera hora hay que admirar de Estados Unidos que ellos no se dejaron. Y ellos surgieron a pesar de que otros no lo querían y después ellos establecieron el pacto. O sea, crearon al sistema de los poderes aceptados, que es lo que le falta hacer a Rusia. Porque Rusia no se ha quitado el rol de Caín. O sea, no se ha querido quitar ese traje de Caín que le han puesto para ser Abel. Y por ejemplo, los aztecas, pues a los aztecas alguien les puso el traje de Caín y ahí lo traemos, nos avergonzamos de, oye, tú eres mexicano, eres de los aztecas, sí, pero yo no. Yo digo, ¿cómo que no, güey? O sea, ¿tú crees que un español se avergüenza de que tenía antepasados celtas? Que los celtas hacían sacrificios humanos y que hacían una gran civilización también. No, todas las civilizaciones de la antigüedad hacían sacrificios. O sea, ¿ya cuándo vamos a madurar eso? O sea, no por eso dejas de admirar a una civilización imperial como fueron los aztecas, güey. O sea, esa es la parte de niños chiquitos que no hemos todavía aprendido. Pero ahí es donde podemos ver el ejemplo de grandes naciones. Y volviendo un poco al tema, ¿qué es lo que tienen en común estos casos? Rusia, el imperio mexica, que ha sido apestado hasta hoy. Y te digo, todavía en el fondo de tu mente, siendo mexicano, seguro dices, ay, es una parte que me avergüenza hasta cierto punto, pero también la admiro. Yo digo, ya quítate lo de la vergüenza, güey. O sea, es una propaganda, ¿no? Pero básicamente, lo que te decía, imperios de este tipo, ovejas negras, los mal vistos, los incomodantes, han sido los imperios tipo Caín, que han sido vistos como apestados casi desde su origen por parte de los que estaban a su alrededor. Que ellos no querían que se desarrollaran y como han crecido, han tenido que crecer rompiendo la costra que los demás ponen a su alrededor. Una especie de, cuando tú tratas de luchar contra la objeción de los que no quieren que surjas. Pero la pregunta es, y eso es algo que, mira, me gustaría decírtelo tal como lo puse aquí. Es que, mira, la neta, esto sí, voy a ser sincero, me metí a lavar las manos y fue donde me vino todo eso ayer y fue por lo que quise hacer esto. Y por eso te lo quiero leer exactamente como... No, eso lo tengo en este celular justo en el que estamos usando para transmitir. Pero básicamente lo que yo te quiero decir es lo siguiente. O sea, ¿qué pasa cuando tú, y ese es el tema del secreto azteca, como libro? Hubo un cuate llamado Itzcoatl. Itzcoatl fue el primer emperador. Y él fue exactamente más o menos en ese aspecto como lo que fue Sviatoslav. Ya platicaremos al rato de quién fue Sviatoslav. Que básicamente tuvo que enfrentarse a todos los que no querían que ellos surgieran, que se creara una nación rusa. Y en el mismo caso de los mexicas, Itzcoatl fue alguien que dijo, tenemos derecho a ser también, nosotros tenemos derecho a existir. ¿Qué pasa cuando alguien te dice, cuando todos los de alrededor tuyo te dicen, no, es que tú no, tú haz lo que te digamos, haz lo que los poderes aceptados establecen? Esos imperios tipo oveja negra, como Rusia, como Estados Unidos, que ya se quitó ese mote, o como el imperio mexica, lo que tenemos que aprenderles los mexicanos hoy es a quitarnos esa coraza de lo que te dicen los demás que sí puedes o no debes de hacer.
Hoy en día hacemos lo que nos dicen que sí podemos o no hacer en el FMI, o sea, o en el consenso de Sao Paulo. Siempre estamos viendo para otro lado quienes nos digan, o que nos digan, si puedes hacerlo o no. O sea, por ejemplo, invertir en esto, exportar en esto. Siempre estamos preguntando que si un científico internacional ya le puso el palomazo a una investigación criminal que estamos haciendo aquí, ¿por qué tenemos que pedirle permiso a los otros? Los imperios que han sido como estos que hemos mencionado tomaron la decisión de decir, no nos va a importar un carajo lo que digan otros. O sea, si otros no están de acuerdo con nuestros objetivos, que se vayan un poco al diablo. O sea, en pocas palabras, la autodeterminación verdaderamente de una civilización es cuando alguien se da cuenta de que no tenemos, cuando alguien dice, como los rusos lo hicieron, no venimos a pedirles permiso. O sea, por ejemplo, a Inglaterra, a Francia. Tenemos una sensación de destino cósmico que no lo determinan ustedes. Ustedes tienen sus países, ustedes determinan lo de ustedes, lo de nosotros lo determinaremos nosotros, y nada más si hay alguien capaz de intervenir en eso, será Dios o el universo. Y eso es lo que ha creado estos imperios, y es lo que la verdad nos falta que los mexicanos hagamos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo quería compartirles hoy. Bueno, quería contarles toda la historia de Rusia, la fascinante historia, pero es una promesa para estos días y es increíble. Y también la historia genética de América, cómo se pobló. Porque cuando los mexicas llegaron, ellos no eran los que venían de Aztlán. Ahí también hay muchos mitos, hay muchas partes de la historia. Y también quiero decir aquí que hoy pusimos un post sobre el tema de Jacobo Greenberg. Y es un tema que también vamos a hacer unas transmisiones. Ahí yo quiero saludar a Viridiana Herrera, que es la que hizo un artículo en El Sol de México y que es increíble sobre Jacobo Greenberg. Y yo les planteo, porque vamos a hacer un video sobre eso. Se especula que si la CIA lo secuestró y que él desarrolló una investigación científica sobre la telepatía. Sobre eso vamos a platicar mucho, pero yo quería compartir con ustedes estos pensamientos y saber sus opiniones, ¿no? Aprovecho para saludar a Miguel Ángel, Adrián, Maru Herrera, Gerardo Samperio, un abrazo muy grande, Alfonso Hernández, qué bueno que estás acá, y les envío a Anabela Franco, qué gusto tan grande es saludarte. Y bueno, les agradezco mucho, espero que se les haya hecho interesante esto y sobre todo saber qué piensan. Si algo no están de acuerdo en todo esto, por favor, pues díganmelo en los comentarios y yo, todos aprendemos, ¿no? de platicar y compartir estas ideas. Les envío un abrazo gigante y pues a los que creen en Dios, a los que creen en algo más allá, pues pedir que haya más paz en este mundo y que la gente sea inspirada por las mejores intenciones, deseos, y que la ambición no sea lo que marque la pauta en el mundo. Pero mientras tanto, que aprendamos más sobre los factores que crean nuestra realidad para poder participar, poder hacer algo. Si aprende, incluso para aquí vamos a poder participar en los próximos días en favor de Ucrania. Pero para eso saber bien qué es lo que está en juego, ¿no? Les envío un abrazo gigantesco. Cuídense mucho. Patricia Cuellar, abrazo gigante. Cuídense.